Hola, buenos días. Bien, pues aquí, sobreviviendo. Así es, pues, ¿ves? Todavía de pie, como decía la canción de Elton John. Ah, Oiga, Elia, primero que nada le quiero preguntar, no sé si es que ha visto usted que están circulando en redes sociales unas fotos bien brutales de camillas en el Hospital San José con cuerpos en los pasillos. ¿Eso es efectivo? ¿Lo ha podido chequear? perdón, le escuché bien poco, ¿ah? A Pero ver, entiendo que le se escucho lo digo de poco. nuevo. Se lo digo de nuevo. Se están No, sí, mostrando le a través escuché del de... Hospital San José, pero Sí, la pregunta exacta no la capté. ahora se la hago de nuevo. Sí, Eh, Se están mostrando unas imágenes de camillas que están agolpadas en los pasillos y se dice que eso es en el Hospital San José. ¿Eso está ocurriendo en los hospitales públicos? ¿Está ya a un nivel donde... es muy probable que el Hospital San José, que siempre es un hospital muy demandado, porque tiene más de 1 millón de habitantes para un solo hospital base, siempre colapsa en el invierno con las enfermedades respiratorias habituales que tenemos, de influenza, virus respiratorio sincicial, neumococo, en fin, los gérmenes que circulan y empiezan a aumentar con el frío, y es probable de que se estén hoy día juntando los pacientes que tienen COVID o sospechosos de COVID con pacientes que tienen otros cuadros, porque este es un periodo de bastante consulta. Ahora, obviamente que enfermos en los pasillos, en las salas, prácticamente hospitalizados en camilla, son situaciones bastante complejas y bastante peligrosas, diría yo, frente a una epidemia con tan alto tasa de contagio como es el coronavirus, que se contagia, es demasiado contagiante. Pero no sé si fue una situación puntual o es una situación que ya se está instalando en el hospital, y que requiere obviamente una solución rápida y traslado de pacientes, porque eso es absolutamente indigno para la salud de las personas y riesgoso. Ahora, Elia Molina, usted ha señalado que cree que hay un subregistro de muertes. ¿Qué significa eso? ¿Que no declaran todas las muertes o que Cuando yo hablo de un hay muertes que hacen subregistro, pasar por otra cosa? claro, cuando yo hablo de subregistro no estoy diciendo, y lo aclaro, porque no estoy diciendo que el Estado, el gobierno, el ministro de Salud está mintiendo, porque en el fondo lo que él da como un número de muertes son los registros que tienen la PCR positiva. ¿Ah? Porque el caso confirmado que aparece en el certificado de función y el que queda registrado. Conversé con algunas personas del comité de expertos y me dicen que aunque la PCR llegue posterior al entierro de un paciente que falleció, igual se cuenta como muerto por COVID-19. Cuando yo hablo de su registro es porque creo que hay muchas personas que mueren en sus domicilios, que mueren en hogares de ancianos donde todavía no se ha detectado un brote. Después se detecta el brote, pero ya han muerto personas de COVID que no quedan registradas porque nunca se le hizo PCR, porque para contar una muerte por COVID-19 tiene que tener un PCR positivo. Y yo creo, por razones obvias, que hay personas que fallecen en hogares de ancianos, que fallecen postrados en su casa y que no se hicieron nunca la PCR. Y eso, Elia, Eso pasa en todas partes, ¿ah? ¿qué significa en todas partes? En todo el mundo puede ocurrir que las personas fallezcan sin haber tenido contacto con el sistema de salud y nunca le hicieron una PCR, pero sí tenían coronavirus. Sí, hay otro tema ahí en torno a la información que me la dijo un médico, que cuando preguntan, por ejemplo, en las clínicas particulares, cuando preguntan cuántas camas disponibles tienen o cuántos equipos disponibles tienen, se había detectado, por lo menos en un caso, que la respuesta tendía a ser más baja que la real, porque se guardaban de alguna manera en reserva
la posibilidad de tener, qué sé yo, algún funcionario o alguna autoridad o alguna persona, qué sé yo, miembro del directorio que pudiera eventualmente caer contagiado, y por lo tanto había que disponer de una serie de cosas sí o sí, o de una serie de equipamientos sí o sí, y no declarar todo exactamente lo que se tenía para que eventualmente pudieran trasladar ahí a pacientes de otro lado. ¿Eso tiene algún sentido o no? Puede ser que el sistema privado esté en un momento en que no desea llenar su capacidad instalada de camas críticas, porque ese es el problema, las camas críticas, porque donde se produce el colapso y una sobredemanda es cuando pasa lo que está pasando, porque está subiendo progresivamente, muy grande las cantidades, se doblan o se mantienen cantidades sobre 2.000 personas que están contagiadas. Eso va a generar obviamente una sobredemanda y probablemente una oferta limitada, y en este caso creo que si el Estado está dirigiendo desde el Ministerio de Salud todas las camas del sistema privado y del sistema público, tiene que supervisar, pues para eso está la autoridad sanitaria, la CEREMI, para poder constatar en el terreno la disponibilidad real de las camas del sistema privado, porque se están trasladando pacientes a Rancagua, a otras regiones donde todavía hay camas y con la potencial a lo mejor disponibilidad no manifestada por el sistema privado. Creo que ahí hay que hacer una muy buena supervisión y una muy buena administración desde el Ministerio de Salud y la Secretaría Regional Ministerial de la disponibilidad real. Para eso hay que estar en el territorio, hay que supervisar y hay que tener certezas claras. Y no se pueden estar reservando camas por si acaso en ninguna parte, porque hoy día tenemos una necesidad tan grande que el paciente que está en ese momento en situación crítica tiene que tener acceso a una cama de hospital. Entonces, realmente esa situación sería muy, muy mala, muy negativa y muy poco solidaria del sistema privado. No tengo certeza en todo caso, pero me preocupa que puedan ocurrir casos así, sobre todo cuando está trasladando a pacientes a regiones. Sí, el sistema chileno, entiendo, Elia Molina, es un sistema centralizado, digamos. El Ministerio de Salud adquiere control o teóricamente adquiere control sobre el sistema público y privado simultáneamente, ¿no? Claro, la muy buena decisión que tomó el gobierno, porque es una buena decisión si funciona, de administrar todas las camas centralizadamente, es lo que se tiene que hacer en una situación de catástrofe sanitaria como la que estamos viviendo. Entonces, pero eso tiene que ir acompañado de una supervisión, de un control y de una coordinación muy cercana con los directivos de las clínicas privadas. Sería muy detestable, por decir un adjetivo, sería muy detestable que estuviera ocurriendo lo que usted me dice. Pero no es imposible. Usted ha planteado que el sistema de salud va a colapsar sí o sí antes de junio. ¿Por qué no me define qué es lo que se entiende por un colapso del sistema? Bueno, cuando uno habla de colapso del sistema, cuando hay pacientes que requieren cama crítica y no hay suficientes camas críticas, entonces se comienza a usar todas las alternativas, trasladar pacientes al sistema público, al sistema privado o a regiones, porque la oferta de camas críticas en la región metropolitana se ha copado. Cuando se copa el sistema, se habla que está colapsado porque cuando llegan pacientes, 2, 3, 4 pacientes que tienen necesidad de un respirador y hay uno solo, entonces quiere decir que el equipo de salud, el médico en particular, tiene que tomar una decisión a quién conecta, a quién no conecta. O sea, es como jugar a Dios, a quién salvo y a quién dejo que se muera. Y eso es el peor de los mundos, porque todas las personas, aunque sean adultos mayores, aunque sean que tengan enfermedades de base, todos tienen derecho a la vida, y en ese sentido es el pánico que todos tenemos, por todos los que trabajamos en salud y que conocemos el sistema,
que colapse y que comencemos a tener esa situación que se dio en Italia, que se dio en España, y que de verdad es el peor de las situaciones. En Chile yo pienso que en este minuto estamos borderline. Yo creo que todavía no estamos en un colapso del sistema. Puede que el Hospital San José, que tiene, como les digo, es el hospital que tiene más personas asignadas como territorio. No hay en el área sur, perdón, en el área norte de Santiago, no hay otro hospital. Está el José Joaquín Aguirre, que lo ha dicho en varias oportunidades el ministro, que también lo van a usar como camas críticas. No sé si eso se está haciendo. Y ahí yo creo que hay lugares específicos de Santiago donde pudiera estar empezando a no tener camas o tener menos camas que las que se requieren, y eso implica esa decisión de tener que decidir quién tiene las condiciones más por edad, por patología de base, para poder decidir intubarlo y colocarlo en una cama crítica. Entonces, cuando uno habla de colapso, se refiere a que va a haber más demanda que oferta, y eso implica riesgo de muerte, y como le digo, esta posición que el sistema de salud y el equipo de salud tiene que tomar, que es decidir a quién conecta y a quién no conecta. Estamos conversando con la ex ministra de Salud, Elia Molina. Elia, usted le tocó enfrentar también un ministerio que es complejo, como el Ministerio de Salud. Le tocó en ese entonces enfrentar una situación ideológica feroz, como fue el proyecto de aborto en 3 causales. De alguna manera, ¿existía o no existía percepciones de que podían venir situaciones globales como esta pandemia o algo así? No digo que nadie lo había previsto, pero había conversaciones respecto de situaciones donde uno pudiese preguntar qué tanto puede aguantar el sistema chileno, por ejemplo, claro que una situación de esta envergadura. Claro que sí, Fernando. Mire, resulta de que siempre el sistema de salud, incluso sin COVID-19, en invierno tiende a colapsar el sistema por la alta demanda por enfermedades respiratorias que comienzan a producirse en invierno, y que ahora, justamente como las personas han estado relativamente aisladas socialmente, hemos tenido una baja o un aumento muy lento de las enfermedades respiratorias comunes y corrientes, pero en años normales siempre, por eso existe lo que se llama la campaña de invierno, que es una campaña que está destinada a reconvertir camas, a generar más potencial oferta. Siempre está detrás del manejo del sistema público de atención, de urgencia y de camas críticas. Siempre hay una tensión en los periodos de invierno. Ahora a mí me ha tocado, no era ministra, pero trabajaba en el ministerio también, cuando tuvimos el H1N1, que también fue una tensión y un desafío grande para el sistema de salud. La diferencia con el COVID-19 es que el H1N1 tiene vacuna y tiene tratamiento. Hoy día estamos frente a un agente viral que no conocemos bien cómo se comporta, que no tiene vacuna, que no tiene tratamiento, cuya única forma de protección es el aislamiento social y el autocuidado, lavado de manos y todas las cosas que se han repetido hasta el agotamiento. Pero desgraciadamente, para poder evitar el colapso, para poder evitar las situaciones de emergencia que está viviendo y que vamos a seguir viviendo y aumentando en los días que vienen, es que uno recomendaba, porque yo recomiendo a muchas personas, no estoy siendo personalista, de que debería haberse generado un aislamiento de la región metropolitana más precoz para evitar que se fueran aumentando tan fuertemente los números de contagiados y de pacientes graves, y aplanar la curva, que no significa que no se va a contagiar la gente, significa que se van contagiando en forma más paulatina, y eso hace que el sistema de salud pueda responder. Cuando se producen casos inusitados en número, el sistema de salud no puede responder, y eso es lo que se llama colapso. Sí, ahora ahí hay un punto bien interesante, ministra.
¿Cómo se maneja? ¿Hay un estándar? ¿Hay algún tipo de protocolo? ¿O es decisión absolutamente personal del ministro de Salud o ministra de Salud? ¿Cómo se genera la comunicación con la ciudadanía respecto de las distintas fases o distintas cosas de una situación de este tipo? Bueno, cada gobierno tiene su estilo y tiene su forma de comunicar el riesgo a la población. En este caso, el vocero ha sido el ministro, los subsecretarios y el presidente. Probablemente ahí siempre está el riesgo, ¿no es cierto?, de cómo comunicamos a la ciudadanía el riesgo con un lenguaje y con una expresividad que sea realista, que no dé ambigüedad a las indicaciones, porque uno puede estar diciendo, mira, es muy importante que se quede en la casa, que se lave las manos, que no salga a la calle, que no vaya al supermercado, etcétera, etcétera. Pero por otro lado también, si estamos dando mensajes un poco exitistas, que nos está yendo bien, que somos muy buenos, que Chile tiene más respiradores de los que va a necesitar, en fin, creo que ahí hay una ambigüedad en el mensaje que hace que se haya trivializado de alguna manera la necesidad urgente del aislamiento social, y la gente se ve que no respeta el toque de queda, las cuarentenas no siempre son lo suficientemente bien hechas por la ciudadanía, y eso implica a lo mejor que no siempre pueda ser solamente la autoridad quien comunique, sino probablemente epidemiólogos del grupo de expertos, que pueda ser muy claro con la población, que la gente no entiende todos los lenguajes cuando son antiguos y cuando son muy técnicos. Creo que ayer escuché al ministro y me pareció que su mensaje era muy bueno, realista, humilde, sencillo, y eso es lo que creo que hay que hacer. Hay que ser muy transparente para comunicar el riesgo en salud siempre, porque si no, la respuesta ciudadana es débil, y cuando la respuesta ciudadana es débil, se corre el riesgo de que los casos aumenten en forma muy acelerada, y eso es lo que tenemos que evitar. ¿Qué parte de lo que dijo o qué cosa en particular que dijo ayer el ministro Mañalich le pareció tan importante y tan clara? Porque le digo yo tengo la impresión que hay una resistencia, y eso no es una cosa de este gobierno, por cierto, pero hay una resistencia en la autoridad a reconocer que algunas cosas que se dijeron pueden haber sido inapropiadas o se pueden haber malentendido por parte de la población que creyó que la situación estaba a punto de ser superada, y eso no se ha reconocido, para ser franco. Y por lo tanto... No se ha reconocido, pero ayer hubo un llamado, pero cuando yo le digo, yo escuché un llamado más directo a la gente, porque el tema del manejo de una epidemia tiene que ver en qué medida yo me conecto, me sintonizo con la ciudadanía, con las necesidades de las personas. Yo tengo que decirle a las personas, usted se queda en la casa, pero si no tiene para comer, no se preocupe, porque nosotros vamos a asegurarnos que usted, todos sus derechos humanos básicos de alimentación, techo, abrigo, van a estar absolutamente garantizadas. Y eso me pareció que ayer había un mensaje un poco más directo a las personas. Y en ese sentido me parece a mí que la comunicación no ha sido la mejor. Y me extraña, porque normalmente uno como ministro tiene un asesor de comunicación que te orienta a cómo decir las cosas que son tan difíciles de decir. No es fácil transmitir el riesgo a una comunidad, pero hay que transmitirlo de forma tal que haya mucha credibilidad y que haya mucha certeza de lo que te están diciendo hay que hacerlo. Chile siempre fue un país obediente en términos sanitarios. Nosotros logramos ser el país que tuvo menos casos de cólera cuando hubo una epidemia de cólera pero tremenda en el mundo y en América Latina. Nosotros solamente con la respuesta de la gente, que no tomó más agua sin hervir, que no comió más verduras crudas, que no comió más mariscos crudos por mucho tiempo, nosotros no tuvimos cólera, tuvimos pocos casos. Cuando tuvimos la epidemia H1N1, la gente hizo lo que la autoridad sanitaria le dijo.
Hoy día estamos en un mundo y en una sociedad chilena que no cree en lo que le dice la autoridad, ve segundas intenciones y además no valora ni a los políticos, ni a los gobiernos, ni a los carabineros, ni a los militares, ni a nadie. Y justamente esta epidemia vino en un momento sociológico muy especial, cuando Chile estaba en un estallido social y donde la gente estaba en un podríamos decir, un despertar social, que una de las características, uno podría decir, es el descrédito de la autoridad y la falta de respeto a la autoridad, y creo que eso ha sido dañino, muy fuerte en el manejo de la epidemia. Ahora, ahí hay un punto bien interesante, Elia, porque yo, por ejemplo, lo he dicho varias veces acá, cuesta entender que se culpe a la población después de que uno ha dado tantas señales de que prácticamente esta situación está bajo control o está terminada, desde los retornos seguros, desde la apertura de colegios, desde abramos los malls, desde vaya a tomarse un cafecito, y después que las cosas no resultan, y después que las cosas no resultan, se viene la pandemia más fuerte, como se había teorizado y hipotetizado hacía ya bastante tiempo. La culpa es de las personas que no se protegen convenientemente. Yo creo que básicamente ahí la gente tiende a creerle a la autoridad, pero en términos de sobrevivencia, es decir, busca cualquier signo que la autoridad le diga de que la cosa está para mejor, para que esa persona pueda salir y generarse sus recursos diarios para comer o para simplemente limpiar la cabeza. Así es, pues por eso que le digo yo de que los mensajes ambiguos, cuando tú dices que es en la casa, cuídese, pero estamos viendo cuando entramos al colegio, estamos volviendo a una normalidad, las personas lo interpretan como que la situación está bajo control y que por lo tanto, ¿qué más da que yo salga si en la acera del frente yo estoy con cuarentena, pero en la cuadra de más allá no hay cuarentena? ¿Cuál es el problema que yo salga? No se entiende, es muy difícil. Entonces, y justamente lo que usted está diciendo, Chile es un país que tiene varios millones de trabajadores informales que no tienen ningún tipo, ni boleta, ni sueldo, ni clientes fijos, y que tienen que salir en el día a día para cubrir las necesidades básicas. Por eso le digo yo que para poder dominar esta pandemia y poder bajar la curva, se requiere una cuarentena muy estricta, pero eso tiene que ir acompañado de un programa social que ojalá fuera desde los municipios, porque desde el nivel central, de nivel nacional, es muy difícil llegar exactamente a los grupos poblacionales que más lo necesitan oportunamente, porque esto, si ya entramos hoy día en la noche en cuarentena, toda el área urbana de la región metropolitana, ya tendríamos que tener organizado el hecho de que a ninguna de esas personas que se queden en sus casas porque no hay alternativa, tenga cubiertas sus necesidades básicas, y eso tiene que ser en una articulación, en un trabajo integrado con los municipios, que son los que saben realmente dónde está la población más vulnerable, dónde están los hogares de ancianos, dónde están los lugares de mayor hacinamiento por inmigración o por cualquier otra situación. Las cárceles, los hogares de ancianos son espacios donde hay que ir a preocuparse de que esta cuarentena no signifique hambre, no signifique problemas de subsistencia, y eso es lo que yo creo que tiene que hacerse, si no nadie va a respetar la cuarentena. Si no respetamos la cuarentena, vamos a tener el peor de los mundos y un colapso real del sistema de salud aquí y ocupando todas las camas del país, y tampoco es de lo más diría yo, adecuado que tengamos que trasladar pacientes de Santiago a Puerto Montt para poder tratarlo, porque allá hay una cama y no se esté seguro de que en el sistema privado realmente las camas estén disponibles para toda la población. Elia Molina, ex ministra de Salud, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. No, gracias a usted. La verdad que en este momento es muy, pero muy importante el rol de usted, el rol de los comunicadores. Hoy día una de las estrategias más potentes que puede tener el manejo de una pandemia es una comunicación de riesgo clara, que no confunda a las personas,
que no reste la credibilidad al sistema de salud. El gobierno ha hecho cosas muy buenas, se ha preocupado muy bien de poder habilitar al máximo la oferta hospitalaria, pero no basta con eso. Una epidemia también tiene que manejarse desde el punto de vista económico, social, cultural, y yendo lo más directamente a las personas, y para eso hay que trabajar con los niveles locales. Así Muchas que a cuidarse, gracias. usted también tiene que cuidarse, todos tenemos que cuidarse. No, eso es verdad. Estamos tratando. Muchas gracias, Elia. Que le vaya bien. De nada, pues un gusto. Chao. Chao. A los medios lo único que les interesa es